Bueno, vamos a empezar hablando un poco de lo que tiene que ver con la representación, ¿no? Del Ujú. colectivo LGBTQ a lo largo de la historia de Hollywood. Digo Hollywood puntualmente porque, bueno, sabemos que es el monstruo Sí. de la industria cinematográfica a nivel mundial y obviamente tiene mucho que ver en la formación de opiniones, en la formación de los estereotipos, los estigmas. Sí. Obviamente, a lo largo de la historia ha pasado por muchas etapas lo que es el colectivo. Principalmente lo que era como el Hollywood clásico, podemos mencionar que en realidad era bastante nula la visibilidad, ¿no? Sí. Que tal vez era incluso no tan malo como lo que vino después respecto a los estereotipos que se empiezan a formar Ujú. de los personajes LGBTQ en el cine, ¿no? Bueno, el principio, lo que es la época clásica, al principio no había mucha visibilidad y el problema fue cuando llegan más o menos los años 30, Ujú. que sucede un hito en la historia del cine que fue muy, muy influyente, puertas adentro y puertas afuera para la industria, que es el Código Hays. ¿Te suena? Ajá. ¿Alguna vez escuchaste de la Sí. era pre-code y post-code? Sí, como que fue una bisagra bastante importante. Fue una bisagra muy importante. En el 30, 35 más o menos se aplica este código que era básicamente un código de censura, ¿no? Claro. O sea, era esto de empezar a involucrarse no solo en las historias que se cuentan, sino también hasta en la vida, en las vidas privadas de los actores y actrices, ¿no? Empieza a haber cláusulas. Es una etapa bastante oscura en la historia del cine en Claro, porque general. a quién le importaba, cumplía su función y lo que haces en tu casa, ¿a quién le importa? Exacto, ¿No? bueno, era un poco Básicamente. el objetivo de este código de censura, era como resaltar una sociedad americana impoluta, inmaculada, que cumpla con todos esos estereotipos. Y bueno, obviamente ahí lo que era la homosexualidad no entraba, ¿no? O sea, Claro. era completamente una desviación total, Sí, ni ni hablar hablar. de que, bueno, era hasta ilegal ser homosexual y al día de hoy en muchos otros países también sigue siendo Sigue ilegal. O vigente sea, esto, estamos claro. hablando de una situación que hay que seguir debatiendo al día de hoy Sí, una y es locura. increíble. Sí. Así que bueno, acá meto ya la primera recomendación, que es una miniserie llamada Hollywood, a lo que nos están viendo por YouTube, Sí, ahí están está. viendo ahí el póster. Es una miniserie de Ryan Murphy. Yo lo amo, siempre recomiendo cosas de Ryan Murphy, bueno, Glee, American Horror Story, ¿no? Todo. Que justamente él forma parte del colectivo LGBTQ y también constantemente trata de representar mucho el colectivo Ujú. con las historias que elige, también con el elenco, que eso me parece muy interesante y es un debate que también está muy en auge, esto de quiénes interpretan a los personajes LGBTQ en el cine, Claro. que por lo general son actores, actrices por ahí heterosexuales, ¿no? Hay una cuestión ahí de, ahora lo vamos a ir viendo con la evolución, pero si bien hay más historias y hay más diversidad, también es cierto que no deja de haber una mirada heterosexual muy mayoritaria a la hora de elegir a los personajes, a quienes van a interpretar y demás. Está muy buena la imagen que estamos viendo, porque también es como, creo que debe tener algo que ver, ¿no? Con lo negro, con la oscuridad, ¿no? Imagino yo no la vi, Sí, por bueno, ejemplo. Hollywood es una serie que es ficcional, esto es muy importante, pero está basada, tiene muchos guiños a la época clásica de Hollywood, esto es posguerra, Ujú. y varios personajes que eran reales. Por Bien. ejemplo, vamos a mencionar a Rock Hudson, que Ujú. era un actor de la época justamente clásica, ¿no? El 40, 50. Era el típico galán de las películas, ¿no? Claro. El típico que hacía todas las películas románticas, el que estaba con todas las chicas y demás. Y por culpa de la industria vivió gran parte de su vida y su carrera en el closet. Él en realidad era gay y no, la industria no se lo permitía porque era esto de, bueno, tenés que cumplir Claro. con todos los estándares de ser el galán del cine, ¿no? Y que te gusten las chicas. Y que te Claro. gusten las chicas, por supuesto, tenés que cumplir con eso, ¿no? Porque si no, ¿cómo iban a vender las películas? Digo, esta lógica hollywoodense Sí. horrorosa, que incluso hasta el día de hoy, debatible, ¿no? Debe pasar también. Sí, totalmente. Puertas adentro debe ser otra cosa. Está bien que estamos en otra etapa en la que la diversidad suma mucho más y las historias se están visibilizando más, pero bueno, adentro debe haber toda una cuestión que todavía hay que Sí, hay que rever. seguir reviendo. Pero bueno, Rod Hudson es uno de los personajes, por ejemplo, que aparece acá en Hollywood y está toda esta cuestión de el detrás de escena, ¿no? Ujú. O sea, como el lado oscuro, esto que decías vos, de qué pasa a puertas adentro en Claro, Hollywood. me lo imaginé justo por ese lado, porque como que la oscuridad está medio en blanco y negro, como que qué pasa
en el trasfondo que uno a veces desconoce. Exactamente. Bueno, y más que nada en esta época, ¿no? De nuevo, estábamos en la etapa del código Hays, entonces había toda una censura, Claro. tanto en las historias que se contaban, cómo se interpretaban esos personajes y también qué hacían los actores y actrices puertas adentro en sus vidas privadas. O sea, una locura. Sí. Es un periodo bastante oscuro. Esto tal vez en otra columna lo podemos abordar un poco más, pero estamos hablando de hasta se obligaba a las actrices, por ejemplo, a abortar, si tenían una relación, si no tenían una relación. O sea, estamos hablando de un control sobre las vidas privadas muy zarpado. Bueno, obviamente acá lo estamos encarando por el lado del colectivo LGBTQ, ¿no? Entonces, Rock Hudson, por ejemplo, fue una de esas figuras que aparece en la serie. Insisto, es ficción y lo digo porque es interesante cómo el tratamiento de cada uno de los personajes y qué están dispuestos a hacer para llegar a la fama y qué les va a pedir la industria, qué les va a exigir la industria para poder entrar ahí justamente. Pero esto aborda, hay varias cosas que son ficcionales, hay un final bastante ficcional, por eso digo reservas, pero muy buena para abordar todo lo que es esa época del Hollywood clásico, ¿no? Eso sería en la época del código Hays. Vamos a avanzar un poco en el tiempo, vamos a ver un poco ya cuando empieza a avanzar en materia de género. Buenos colores, acá ya tiene otra pinta. Esta es un peliculón. Esta es la segunda recomendación que se llama The Boys in the Band, los chicos de la banda. Y estamos hablando de la primera película hollywoodense que gira totalmente alrededor de una temática gay y todos los personajes son efectivamente gay. Es un antes y un después. Esto tiene mucho que ver también con la época. Esta película es del 70 y el año anterior, el 69, se da un hito histórico que tiene que ver aparte con la fecha de la que estamos hablando, que es el mes del orgullo, que es la revuelta de Stonewall. La revuelta de Stonewall fue una marcha masiva, básicamente. Estamos hablando del 69, ¿no? Contexto, Nueva York, había bares gays en los que, bueno, obviamente se juntaban para disfrutar de la poca libertad que tenían. Y estamos hablando de una época en la que todavía era ilegal la homosexualidad, lo cual es una demencia. Es una locura, así como si fuera un delito, ¿viste? No se puede nada creer, que ver. Que te arresten por tu orientación sexual realmente no tiene sentido. Insisto que todavía sigue pasando en algunos países del mundo. Sí. Entonces, bueno, una noche en Stonewall, que era este bar, estaban reunidos y se dan como una de esas redadas de la policía que cae para arrestar a todo el mundo y lo que sucede ahí es que se resisten la gente que estaba ahí y se empiezan a generar marchas y protestas que dura días. Entonces es como el hito que marca lo que al año siguiente... la misma fecha, el 28 de junio, como va a pasar este año y como va a seguir pasando todos los años, se empieza a dar la marcha del orgullo, ¿no? Esto de salir y decir, somos gays, somos orgullosos. De hacerse ver, de hacerse escuchar, de la revolución, ¿no? Exactamente. De mostrar lo que uno siente y como que no me importa nada y que la vida privada es de cada uno. Absolutamente. Justamente, por algo es la vida privada. Me gusta mucho, yo voy por las tapas porque como... Me encanta, las tapas, aparte del póster a mí me encanta, hablemos del póster. Porque aparte de los colores, ¿no? También que tiene, también, no sé, como están todos como formando ya la bandera, te diría, ¿no? Absolutamente, sí, tiene los colores de la bandera del orgullo, todos los personajes, son gays. Todo el debate, la película está buenísima, la recomiendo mucho, está dirigida por William Friedkin, que es el mismo director de El Exorcista, o sea, nada que ver, hermoso, una cuestión ecléctica bellísima. ¿En alguna plataforma para ver? Esta no, hay que buscarla por ahí, hay que buscarle un poco la vuelta. Algún link por ahí. Sí, por ahí la van a encontrar. ¿Qué pasa? Es una comedia dramática, que eso es otro tema que quisiera abordar respecto a cómo son abordadas las historias LGBTQ en el cine. Siempre está como esta cuestión trágica, ¿viste? Esto de una vez que empiezan a tener más visibilidad, siempre son historias que giran alrededor del trauma, que tienen finales trágicos, ¿no? Entonces, un poco con las recomendaciones de hoy busco salir de ese estereotipo también de las historias de diversidad. Bueno, y es una comedia dramática, es muy interesante, son un grupo de chicos que es el cumpleaños de uno, entonces se reúnen todos en una casa y cae un personaje y acá hay un debate también muy, muy interesante, muy adelantado para la época, insisto, es una película del 70, en la que hay un personaje que le cuesta aceptar su propia identidad o orientación sexual, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión también de poner en debate
el nivel de homofobia internalizada que tiene gente hasta que incluso forma parte del colectivo, ¿no? O sea, Claro. ese nivel de la sociedad Sí, porque te nos hacen quemó la creer cabeza. que eso está bien y lo que vos sentís o lo que querés hacer está mal y que tenés que amoldarte, ¿no? Todo el tiempo y olvidarte de vos para poder encajar en algo que quizás no te hace bien, no te hace feliz. Porque hasta el día de hoy Exactamente. creo que debe seguir pasando. Obvio que Por sí. suerte, en menor escala, quizás, pero sigue pasando. Y en ese momento, claro, era pionero en esa situación, me imagino. Olvídate, sí, no. Y esto de también el peso que tienen los discursos, ¿no? Ahora estamos hablando de Hollywood y que no deja de ser una industria formadora de opinión a nivel mundial, que lo fue siempre y lo sigue siendo. Pero digo, el peso de los discursos también, ¿no? Los discursos de odio no son gratis, no son obvio que gratis. Esto de que una persona no puede aceptarse a sí mismo porque odia un concepto que la sociedad le enseña a odiar. Y digo, qué sé yo, son cuestiones que estamos hablando de una película del 70 y sin embargo son debates muy actuales. O sea, estamos hablando de un presidente de la nación que ha comparado la homosexualidad con la pedofilia. Digo, no me quiero desviar, pero Pero sí, todo tiene que ver. son debates muy actuales. Realmente no se puede creer que estemos debatiendo cosas así hoy en día, 2025. No deberíamos, pero sí, lamentablemente No sigue deberíamos. pasando y ojalá que sea cada vez menos. Ojalá en que un sea cada vez futuro menos. mejor. Ojalá, ojalá. Así que bueno, muy recomendada esa. Los chicos de la banda. Los chicos de la banda. Y el documental que sigue, esto es un documental que me encanta, se llama Paris is Burning. ¿Esto viene más de la comedia musical? No. Un poco sí. ¿Va por ahí? Un poco sí. Porque justamente es un documental que registra lo que fue todo el movimiento de la cultura ball en los 80 en Nueva York. Bien. ¿Qué es la cultura ball? Vamos a ir por ahí. Esto me gusta porque ya nos acercamos un poco más a la celebración de la diversidad y todo lo que implica esto, ¿no? Lo cultural, lo musical. Cómo la cultura fue encontrando su lugar y sus propios lugares de refugio. Claro. La cultura ball se da en los 80 en Nueva York, en muchos bares que se empiezan a juntar miembros de la comunidad, entre ellos también, y particularmente en este documental, se registra mucho lo que tiene que ver con los afroamericanos, lo cual implica también dos minorías. Sí, total. Increíble. Así que bueno, registra todo lo que es la cultura ball, que era esto de se juntaban en bares a hacer bailes, entonces hacían desfiles y tenían categorías y bueno, hacían también Vogue, que Vogue es el tipo de baile que se crea en esta época, que bueno, después se hace super mainstream por la canción de Madonna. Estamos hablando del baile que implica esto de las poses, ¿no? Por eso tiene que ver también con el nombre Vogue que le dieron. Porque ellos lo describen así, ¿no? Como que es bailar un poco haciendo poses como hacen las modelos de Vogue, que es algo muy, muy de la cultura. Y también, bueno, lo que va detrás de esta cultura de los balls, que era el hecho de, entre ellos, encontrar una familia en la comunidad, ¿no? Se explica mucho esto de cómo se van armando las casas, está la casa de extravaganza, está la casa de Bella, ¿no? Van poniéndole nombres de moda y demás. Íconos de la moda, además, también, otra cosa que está también incluida en el documental. Pero bueno, es muy, muy hermoso ver esto de cómo son chicos, chicas que son rechazados por sus familias biológicas y que empiezan a armar una familia entre ellos, ¿no? A encontrar como un refugio fuera de su realidad, digamos. Exactamente. Armar su propia familia, que los elige, que son entre ellos, que es su comunidad, donde se sienten cómodos, donde es un refugio para ellos y encima tiene este agregado de, bueno, se van preparando para el ball, que también reciben premios y es un momento de visibilidad para ellos, de un refugio, así que donde es una celebración. Donde por lo menos por un ratito la pasan bien. Exacto. Sería eso, bien. Es un así que hermoso este. documental. Este está en Movie, así que bueno, ese sí lo pueden encontrar más fácil, más accesible. Fácil, me gusta. Bueno, y este es un documental del 90, ya nos estábamos hablando un poco de lo histórico, ¿no? Volvemos. En la revuelta de Stonewall, que fue en el 69, y empieza todo este movimiento, es como el hito que le da como fecha a la lucha de la comunidad LGBTQ, esto de buscar la visibilidad, la aceptación, la militancia más activa, ¿no? Del 28 de junio, el hecho de que haya marcha del orgullo y demás.
¿Qué pasa? Esto tiene obviamente un eco en el cine, empieza a haber más visibilización, empieza a haber películas de este tipo, como lo es Los chicos de la banda, Midnight Cowboy, por ejemplo, es otra película que gana un Oscar y tiene personajes Sí. de la comunidad. ¿Y qué pasa? En el 80 lo que se da es la epidemia del SIDA. Sí. Triste, obviamente, muy, muy triste todo lo que implicó para un montón de miembros de la comunidad. Por ejemplo, estábamos hablando de Rock Hudson. Rock Hudson es efectivamente uno de las personas que fallece por SIDA, lo cual también generó mucha visibilidad. Digo, fue esto, ¿no? La polémica de, el galán al final había estado siempre en el closet. Pero a su vez termina teniendo por lo menos un poco esto de la consecuencia de que se empieza a hablar más, ¿no? Claro. Entonces el cine va a replicar eso también. En los 80 y los 90 vamos a tener más películas. Por ejemplo, en los 90 está Filadelfia, que es con Tom Hanks, ¿no? Estamos hablando de actores mainstream que empiezan a interpretar historias y que también lo ponen en el foco el debate del SIDA, porque también es una época muy complicada a nivel social de cómo se trataba. Sí, era un tema muy delicado como para poder afrontarlo desde lo cinematográfico, imagino. Uy, total. Y aparte de esto, ¿no? La criminalización de la enfermedad, el estigma, el estereotipo, toda la desinformación que había, fue realmente una época muy dura para la comunidad, que incluso hasta el día de hoy la verdad es que sigue encontrando las dificultades, lamentablemente, sí, porque esto, ¿no? Los discursos de odio no cesan. Y los estereotipos y demás. Obviamente estamos en otra etapa en el cine, pero bueno, en los 80 y los 90 entonces tenemos un poco más ese acercamiento de la diversidad, ¿no? De aparecer más en lo mainstream. Y bueno, al día de hoy tenemos también ¿Ahí todavía? Tenemos justamente... ¿Una mejora? Sí, tenemos más presencia de diversidad. Sin embargo, y acá abro un poco el debate, o visibilizar estos debates que también siguen estando el día de hoy, que es lo que implica para las historias, por ejemplo, el hecho de que muchos actores, muchos personajes que son de la comunidad LGBTQ en las películas, siguen siendo interpretados por actores o actrices heterosexuales. Mira. Entonces, uno de los debates o las críticas actuales a esto de, sí, si bien hay más historias, hay más diversidad y demás, también es un poco sigamos visibilizando a los actores, actrices que realmente forman parte de la comunidad en vez de poner a solamente el Star System de siempre interpretando a personajes de la comunidad. Claro, ¿no? que sí. Aprovechar eso también y que lo puedan disfrutar, ¿viste? Porque a veces yo no soy actriz, pero hice muchas veces teatro y me pasa que cuando te dan algún personaje que no te sentís tan identificado, cuesta meterse en la piel de alguien y más, no sé, para disfrutarlo también, justamente. Así que estaría bueno que eso se pueda implementar. Sí, obvio, y para que haya más representación y Claro, para que también. esas personas que forman parte de la comunidad tengan las oportunidades de representar lo que ellos viven en primera persona todos los días, ¿no? Bueno, y otra de las críticas que también hay mucho debate tiene que ver con el hecho de que las historias de la comunidad por lo general siempre giran en torno al trauma, tienen finales trágicos, ¿no? Y eso también es una cuestión que termina quedando como medio en el inconsciente colectivo de, bueno, no hay finales felices para la comunidad, siempre ¿no? es todo una desgracia, Siempre ¿viste? es todo Sufrir. trágico, exactamente, que no deja de ser obviamente un reflejo de la realidad, de lo que estábamos obvio hablando, que de sí. muchas problemáticas que atraviesa la comunidad, pero está bueno también, creo, reivindicar las historias en las que son más celebrativas, que hay, por ejemplo, historias que abordan otros géneros, y por eso traje acá un par de recomendaciones más eclécticas para abordar otro tipo de historias de la comunidad. Y la primera que voy a recomendar es una comedia, que es la que estamos viendo en pantalla, que es But I'm a Cheerleader o Pero soy una porrista. Esta película me hizo morir de risa. O sea, realmente es una sátira que se burla de todo. Es también una celebración de todo lo que tradicionalmente fueron estereotipos y estigmas reproducidos por Hollywood. ¿De qué va la película? Es así. Es una chica que justamente es porrista, como dice el título. Y claro, pasa que todos los amigos y la familia le empiezan a identificar que ella es lesbiana. Y ella no lo acepta. Entonces le dice, ¿cómo voy a ser lesbiana si soy porrista? Claro. Entonces como está esta cuestión medio satírica. No coincide con lo que soy. Exactamente, ¿viste? El estereotipo, la porrista es la típica chica, esto, ¿no? Como hablábamos antes del galán de Hollywood, ponele, bueno, lo mismo, pero en la secundaria, ¿no? Con esa lógica medio secundarizada de
los estereotipos y demás. Entonces, claro, ¿no? ¿Cómo va a coincidir que ella sea porrista y que sea lesbiana? Bueno, no me da el physique to roll, sería. no se da, exactamente. Entonces empieza como a girar en torno a eso y a burlarse de esta idea de los estereotipos. Y lo que hace la familia es mandarla a un campamento de conversión. Me muero. También algo que es terrible, o sea, en su momento ha existido gente que las mandaban a un campamento. Bueno, en este caso es una comedia, por eso digo, lo abordamos de una manera más graciosa. Más amena. Más satírica, claro. La mandan a un campamento de conversión donde ella tiene que aceptar su identidad sexual y convertirse a heterosexual, porque obviamente está mal que sea... Claro, no es para te ayudamos, sino volvé a lo correcto. Exactamente. Así que bueno, tenemos a Natasha Lyonne como protagonista que realmente es muy graciosa, muy satírica, muy exagerada. Todo no es chica Disney, ¿no? Ella no es chica Disney. Porque le veo cara conocida como de algún lugar de Disney, pero nada que ver. No, hacía películas así medio indie en los 90. Hace poco hizo una serie en Netflix que también la recomiendo mucho, que se llama Muñeca Rusa. Capaz que la tengo de algo así y me confundí. Sí, se parece a alguna. Sí, es una actriz cómica. Ella la rebancó, la verdad. Todo lo que hace Natasha Lyonne tiene un humor muy particular ella. Claro. Y está muy plasmado acá. Y también tenemos, como bonus track en esta película, a un personaje interpretado por RuPaul. RuPaul, drag queen, absoluta, total. Icónica, la amamos, o sea, estamos hablando de RuPaul, Drag Race, o sea, ¿quién no lo vio? Y hace justamente un papel, él obviamente vestido de varón, o sea, él en su personalidad varón, y hace como que coordina el campamento, ¿viste? Entonces como que se le escapan ciertos manerismos. Muy graciosa. Es espectacular. Bien. Realmente la recomiendo, es buenísima. Y es esto, ¿no? Es burlarse un poco de todos esos estereotipos que Hollywood siempre encasilló a toda la comunidad. Bueno, tomar eso y reírse de eso. Bien, está bueno ir por ese lado también. Así que sí. ¿Esta estaba en alguna plataforma para verla? Esta creo que está en Movie también, así que bien. Recomendamos. Bueno, siguiente película. I Saw the TV Glow. Yo vi, bueno, el brillo de la televisión sería la traducción de la película. Esta es suspenso, misterio / terror. Nos metemos en otro género. Sí, bien. Otro género. De nuevo, nos alejamos de lo trágico. Y vamos como para el otro tipo de elección de género, ¿no? Sí. Esta está dirigida a su vez por Jane Schreiber, espero estar pronunciando bien el apellido, que es una directora no binaria, así que también ella siempre trata de... Mirá qué bien eso. Sí. Bien. Y bueno, la película, esto, es de suspenso, es medio lynchiana. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Lynch y todo esto de no intentes entenderla? Bueno, no intentes entenderla. Solo mírala. Sí, disfrutala. Pero es así, es bastante rara y tiene cuestiones muy misteriosas. Se trata de dos amigos, una amiga, un amigo, que se enganchan con una telenovela nocturna que pasan y resulta que esa telenovela tiene condimentos sobrenaturales que termina como medio absorbiendo a estos personajes. Nada, es de esas películas que, bueno, mírala sin que te cuente mucho. Bueno. Claro, es como que la ficción pasa a ser realidad en algún momento. Se empieza a mezclar, se empieza a hacer muy difusa ahí la línea y, bueno, obviamente hay muchos guiños también a la comunidad en sentido de representación. Así que, bueno, otro género completamente distinto para... Bien, me gusta. Para abordar la temática y también para visibilizar a los artistas que dentro de la comunidad empiezan a tener más espacio en la industria, ¿no? Espectacular. Bien, la siguiente historia es una latinoamericana. Traje una película argentina porque sí. Me gusta, a ver. Porque sí. Sí, después te iba a decir un par que yo he visto series o algo que vi representado y que me pareció re bueno, pero pelis nunca vi. Así que a ver, esta sí bien. Me la anoto. Sí, esta anotala, se llama XXI, hace referencia a una cuestión relacionada a los cromosomas porque la protagonista es una persona intersexual o hermafrodita, tal vez es otra de las acepciones del término. Aparte tiene un elencazo, está Darín, está Valeria Bertuccelli, está Inés Efron, que interpreta a la protagonista. Buenos actores. Está Martín Piroyansky, peliculón. Tremendo. Dirigida por Lucía Puenzo, además, así que directora mujer. No es tan vieja, ¿no? Porque me suena de haberla 2007 escuchado. creo que es Claro, la película, no si no me es tan equivoco.
Bueno, y se trata justamente de una persona intersexual que lo que hace es se tiene que alejar un poco como del pueblo con su familia para poder aceptar como esta cuestión, está atravesando la puerta, entonces Claro. tiene como este momento de alejarse del pueblo y aislarse un poco para poder aceptar su identidad sexual sin ser rechazada y discriminada en el pueblo, que claramente no está preparado para Claro. toda la cuestión que implica la diversidad, ¿no? Bueno, muy buena. Es un drama, esta sí ya es un poco más fuerte. dramática. Sí. Pero está bueno para visibilizar también los tipos de diversidades que hay dentro de la Claro. comunidad, ¿no? Así que esa muy recomendada también. Bueno, bien. Esta me la anoto para verla, primero porque es argentina y las otras también, pero esta como que llama mucho la atención y también está bueno esto. Yo te mencionaba antes que vi en algún momento alguna serie, sin ir más lejos, creo que hay una que no es tan vieja, que se llama Felices los Cuatro, que trabajan también actores argentinos como Nicolás Furtado. Sí, vi un par de capítulos. Que está bueno porque hablan más como van por el lado del poliamor, Sí. ¿viste? Esta discusión de la monogamia o poliamor, pero también está esto de que no es que el chico se enamora de una chica y después, bueno, poliamor, ella puede estar solo con otros chicos. Es como que se mezclan también y se empieza él a repreguntarse qué onda también con su sexualidad y su orientación y todo lo que le gusta, y descubre un mundo que lo empieza a vivir primero como con una vergüenza y como decir, ay, Dios mío, yo no era esto. Y de Claro. repente capaz que sí era lo que a él le gustaba y lo fue descubriendo gracias a esta chica que conoce y bueno, se armó ahí todo como una historia bastante buena. Está la hermana de Paula Chávez, que ahora no me acuerdo el nombre. Delphi Chávez. Delphi Chávez. Sí, sí, es verdad, vi un par de capítulos. Está bueno, y después también española Elite, sin ir más lejos, que también tiene un trasfondo bastante particular con algunas historias que cuando las ves decís, esto te tiene que cambiar la cabeza. Hay gente que ha dejado de ver series o películas porque decís, no, esto está mal, ¿viste? No, hay que abrir un poco la cabeza. Sí, total, por favor. Elite no la vi, pero viste que está también toda esta cuestión de debatir, viste que hay mucho revuelo con la inclusión forzada y Sí, estas sí, cosas sí. que dicen, cómo van a meter. ¿Por qué no? O sea, Claro. ¿por qué ¿Qué no? te Digo, primero, ¿qué les molesta? O sea, estoy harta. Sí, basta. Basta. Basta, Termínenla, chicos. no tengo más argumento que basta, termínenla. Y número 2, es gente que existe, que está en la sociedad. ¿Por qué no visibilizar Sí. esas historias? ¿Por qué no naturalizarlo también? O sea, Sí. ¿por qué? En realidad lo que estaría mal o lo que habría que cuestionar es por qué les hace ruido que Ujú. haya personajes de la comunidad LGBTQ en historias cotidianas. Sí. No, y que además Eh, es muy triste porque quien lo vive en carne propia, hay veces que pasan años de su vida, y te diría una vida entera quizás, sin poder disfrutar y vivir como uno quiere, o porque a veces es por un tema social y a veces también porque, bueno, la familia capaz que tampoco acepta mucho. Y eso también implica, porque hay un trasfondo de la sociedad y algo cultural que venimos arrastrando hace un montón y que uno lo ve en las generaciones. Yo, por ejemplo, mi mamá o familiares que tienen más de 60, sí. cuando ven algo dicen, ay, Dios mío, y después hasta que vos te pones a charlar y dicen, bueno, sí, puede ser, como que van aflojando. Pero hay gente que es muy cerrada y es muy complicado. Por suerte las nuevas generaciones ya vienen con otra revolución en su Sí. cabeza. Y eso es lo importante, que después yo creo que las futuras generaciones van a ir mejorando. Y bueno, a nivel cinematográfico está bueno que esto se visibilice porque hay que ponerlo en algún lado para que la gente diga, bueno, está bien, lo miro. Pero después capaz que te cambia, te hace un clic. O decís, bueno, termino aceptando. A veces siempre uno piensa y decís, siempre hay alguien cerca. Porque es Obvio. normal. No tenemos que pensar que es normal o anormal porque nadie dice que no hay una norma que sea normal. Pero hay que procesarlo porque siempre hay un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. No es más ni menos que nadie. Y aparte de Absolutamente. puertas para dentro de su casa, hace lo que quiere. Obvio. Básicamente, nadie te pregunta nada. Obvio. Y acá estamos para, obviamente, celebrarlos. Claro que y sí. celebrarlas. XXI, me la anoto. XXI, para ver otra recomendación. Y voy a cerrar con 2 películas románticas. Ah, me gusta. 2 películas románticas. Qué tierna no esta- es, sí, esta mal, tapa. ¿qué onda? Bueno, la primera es Retrato de una mujer en llamas, Ajá. dirigida por Celine Sciamma, también directora mujer, bancamos, visibilizamos a full. Es una historia romántica, efectivamente, entre 2 chicas. Está situada en Francia en el 1700, o sea, estamos hablando de una época en la que literalmente no podías Nada. demostrar absolutamente nada. Y bueno, se va dando esta historia de amor. Una es pintora y ella tiene que retratar a una de las chicas. La contrata una familia de clase alta para que justamente haga un retrato
de una de las chicas antes de casarse, obviamente, con un varón. O sea, estamos hablando de casamientos armados, 1700 Sí. Francia. Que te obligaban con gente que les parecía que con vos iba a poder machear y no. Obvio. O que obvio te sí. convenía. Exactamente. Y bueno, se da esa historia de amor prohibida, por supuesto, porque estamos hablando de nuevo de Francia 1700. Y bueno, es de esas historias de amor medio trágicas entre Pero dos fuerte, porque muchachas. imagino ya Mujer en Llamas es... Es hermosa, la película es hermosa. Esta sí, un poco llorás, va, qué sé yo, no sé. Sí, sí, Si sos debe sensible ser, como yo. sí, debe ser profunda, obvio. Que Sí. te toca alguna fibra dentro. Exacto, así que bueno, no es final trágico así de como hablábamos antes de Bueno, la bien. cuestión más traumática, pero sí quería abordar por lo menos historias románticas. Y tengo otra historia romántica que es Happy Together. Esta película es hermosa, por favor. Esta también me hace llorar. Estamos hablando de Happy Together, también una historia de amor, pero entre dos varones, Ujú. y que a su vez está ambientada en Argentina, o sea, Mira. está filmada acá en Argentina. El director es Wong Kar-wai, lo amamos, Ajá. director de Hong Kong chino. Vino a Argentina fanático de Maradona. Me muero, y mira. dijo, bueno, ¿por qué no? Tengo O sea, que grabar fanático acá. del fútbol, claro. Dijo, ¿por qué no me voy a el culo del mundo? Bueno, perdón, Argentina. Está bien, se sigue, se sigue. Me fui. Vino a Argentina a filmar esta historia de amor también. Encuentros, desencuentros, ellos viajan juntos desde Hong Kong hasta Argentina en la historia, y bueno, acá empieza esto se empiezan como a desencontrar y te registra la película como los años que ellos pasaron. viven acá y cómo se encuentran, se desencuentran. Incluso hay escenas que están filmadas, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, o sea... Mira, eso te iba a preguntar, ¿dónde geográficamente estábamos? Bien, Acá todo Buenos nomás. Aires, sí, Buenos Aires, hay muchos escenarios ahí de San Telmo, encima es la Argentina de los casi 2000, ¿no? El 97 Claro. es la película, así que es como un retrato de época divino también. Mucho San Telmo, mucho La Boca, bueno, en un momento uno de los personajes va a las cataratas. Es una película hermosa, también un poco te destruye, pero bueno, historia de amor entre dos muchachos. Y bueno, hay una escena también que ellos bailan tango, lo cual también tiene como re medio argentinizado, me gusta. Me encanta, y Bien. tiene como este guiño también acá, el tango al principio se bailaba entre los varones, entonces, nada, es una belleza, la verdad que esta película es icónica. Así que bueno, muy, muy recomendada también. Bien, ¿esta está para ver en algún lado o también? Esta en movie también está. Bueno. Está full movie ella. Full movie, Pero bien. sí, ¿Hay sí. canje, no? Ojalá. Estaría @movie, si me quieren mandar algo, ya saben. Claro que sí. Pero bueno, nada, esos son un par de las recomendaciones que tengo así para, con cuestiones eclécticas, ¿no? De Bien. género, comedia, suspenso, terror, romántica. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Bien. Documental. Así que bueno, hay un poco de todo para celebrar lo que es el mes del orgullo y la diversidad y obviamente seguir visibilizando las historias de la comunidad, ¿no? Claro que sí. Está bueno también relacionarlo porque a veces, a mí me pasaba mucho cuando era maestra jardinera que decía, bueno, voy a traer una película, un videíto, algo para asociarlo. Y a veces uno ve algo, o una obra de teatro o lo que sea, que te hace un disparador y de repente podés cambiar tu visión a ciertos temas. Así que me parece que estas pelis vienen bien.